Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Es un placer para mí nuevamente acompañarlos el día de hoy. Hoy en nuestra cátedra Historia Política y Diplomática de Venezuela vamos a ver el contenido número 3 del programa que les presentamos en el primer día de clase. En este contenido del programa vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con las sociedades aborígenes o nuestras sociedades ancestrales, como un primer punto. Un segundo punto que vamos a ver es el relacionado con el encubrimiento, que se inició en el año 1492 para nuestro continente y en el año 1498 para nuestros territorios. Más adelante vamos a hacer un enlace relacionado con todo lo que tiene que ver con ya finales del siglo XVIII, que ya se empiezan a desarrollar con mucha más fuerza los movimientos independentistas. Esta es una clase un poquito larga, pero es lo que va a dar pie para que entremos a partir de las próximas clases en lo relacionado con el proceso de independencia y la conformación de los primeros eh, equipos diplomáticos de la República de Venezuela. Primero, bueno, ustedes saben las diferentes fases por las cuales pasó nuestro país. Estuvimos en el proceso de Venezuela como tal, después vino el proceso de la República de Colombia y después pasamos nuevamente a ser República de Venezuela. En un tiempo fuimos Estados Unidos de Venezuela, pero es fundamentalmente este proceso el que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a pasar aquí la presentación. Ok. Como vemos aquí, el contenido del programa, como se los estaba diciendo, este primer punto, trataremos, además de todo este desarrollo de las sociedades aborígenes, vamos a ver los tratados que definieron nuestras fronteras antes en lo que tenía que ver con la historia europea, cómo ellos fueron definiéndose el mundo, después cuando llegaron aquí, los diferentes tratados que se realizaron para la división, por lo menos el Tratado de Münster, para la división de los territorios nuestroamericanos. Nosotros podemos decir de un modo bien claro que todo lo que es esta conformación de lo que fueron las sociedades aborígenes en nuestros territorios y que hoy podemos decir, después de intensos estudios que han realizado equipos de antropólogos a lo largo y ancho del país, que nuestro pasado ancestral es de más de 14.000 años y que nosotros podemos hablar, como les pongo, se puede visualizar en el texto que les mandé de la profesora Iraida Vargas, que ya hace todo el desarrollo bastante extenso de cómo se fue conformando una mentalidad positivista que nos decía que nuestra historia empezaba a partir de la llegada del europeo. Sin embargo, trabajos de grupos de historiadores como Jacqueline Clarat, Erika Warner, Mario Zanoja, la misma Iraida Vargas, el profesor Sebriu, nos han señalado con trabajos en todos los estados, en todas las zonas del país, en la zona andina, en la zona oriental, en la zona llanera, en las costas, en las Guayanas, que aquí se asentaron sociedades con un gran desarrollo social. Cuando hablamos de este desarrollo es porque se creó una matriz histórica de que nuestros territorios habían sido territorios de paso, que esa era la razón por la cual aquí no se habían desarrollado ciudades fortificadas con grandes estructuras arquitectónicas, como si pudieron encontrar los europeos en la zona andina,
peruana, hacia todo lo que es Perú, Bolivia, sobre todo Perú, y hacia Centroamérica, todo lo que tiene que ver con el territorio de los mayas y el territorio que nosotros conocemos hoy como México, que era el territorio de los aztecas, pero que eran una gran cantidad de naciones que habitaban ese territorio. Entonces, como vemos aquí, el enfoque va a ser ese, pues. El enfoque es que la singularidad histórica nuestra como venezolanos, tiene que ver con esa ubicación privilegiada que nosotros tenemos como territorio, un territorio que es el frente Caribe, desde donde se desplazaban nuestros ancestros, desde zonas como lo que es actualmente Barrancas del Orinoco, donde estaba ubicado uno de los centros de sociedades más avanzadas de este territorio, y la laguna de Tacarigua, en lo que es actualmente el estado Carabobo. Teníamos grandes emplazamientos poblacionales hacia lo que es el estado Aragua, el estado Lara, lo que es actualmente el estado Lara, eh, las poblaciones que actualmente conocemos como los Wayuu, son poblaciones araguap que vienen desde la zona amazónica y que iban siendo ya en el siglo XV desplazadas hacia la zona occidental de lo que es hoy Venezuela. Por cierto, la nación Wayuu es la única nación en el territorio americano que no fue reducida por la colonización española. Entonces, es una de las características que nosotros vemos en este extremo norte del territorio. Como vemos, como era un territorio abierto hacia el mar Caribe y hacia el océano Atlántico, nuestras culturas barrancoides tienen mucho que ver también hoy, según las investigaciones arqueológicas que se han hecho, con todo lo que eran los pueblos taínos. Estos pueblos de estas regiones, para el siglo XV, ya podemos ver que había un intercambio cultural entre los araguap y los caribes, aunque los caribes venían siendo mucho más exitosos porque tenían organizaciones agrícolas, modos agrícolas mucho más avanzados. Estos modos agrícolas son los que se consiguen en todas las islas, en parte de Venezuela y en todo lo que son lo que se llama hoy los llanos mojos. Esos son las mesetas, los montículos. Era una forma muy particular que ellos tenían de, de producir agroculturalmente, esa es la palabra, de producir agroculturalmente para que su producción fuera lo más exitoso posible. Y era que hacían altísimos montículos, hacían islas artificiales como las que consiguen los europeos en Tenochtitlán, en lo que es actualmente la Ciudad de México, en toda esta zona, que consiguen una ciudad hecha sobre estructuras diseñadas por el ser humano. Entonces, eso también, parte de eso también nosotros lo conseguimos aquí. Y si ustedes buscan los libros de Alberta Sushi, antropóloga, ella tiene bien desarrollado este trabajo sobre los montículos, los más grandes que se han conseguido en Venezuela hasta ahora son los del estado Barinas. Entonces, como les pongo aquí, bueno, esta posición siempre ha sido, desde los más remotos tiempos históricos y hasta el presente, un punto de confluencia de una gran diversidad de movimientos de poblaciones humanas y de culturas, cuya síntesis influyó en la formación de estas sociedades y culturas que son hoy nuestras naciones suramericanas. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que ver en estos primeros módulos de historia política y diplomática el desarrollo de estas sociedades. Podemos ver cómo estas sociedades aborígenes venezolanas, que
han sido consideradas como una gran formación social. ¿Y por qué son consideradas como una gran formación social? Porque ellas desarrollaron modos de producción muy específicos por medio de lo que era la domesticación de plantas muy importantes en nuestro continente y que más adelante se convirtieron en plantas que determinaron a su vez lo que es la alimentación del mundo. Estas plantas domesticadas en nuestros territorios y en las que definen los modos de producción son, en primer lugar, la yuca, que define un modo de producción que es el modo de producción tropical. Y el otro cultivo agrícola que define el segundo modo de producción que nos hace ver que aquí sí hubo una cultura desarrollada, porque cuando tú tienes una sociedad con un modo de producción que te caracteriza, es porque ya te has organizado. Este segundo modo de producción es el modo de producción teocrático. El modo de producción teocrático es el que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de la cultura asociada al maíz. Eh, hay un tercer elemento que tiene que ver también con la cultura de la papa en toda la región andina, donde se pueden observar más de 30 tipos de papa característicos de cada una de las zonas. Pero la papa está más asociada con el modo de producción tropical, porque es el de los tubérculos. Entonces, con el desarrollo del modo de producción teocrático, que es el desarrollo eh, agro, 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 agroecológico, agroecológico del maíz y todo el desarrollo que se realizó en estos espacios, nosotros podemos determinar que sí hubo eh, sociedades que tenían ciudades, que tenían cultura. Eh, hay una discusión en torno a si eran culturas o sociedades. Yo, desde mi punto de vista, veo que eran sociedades con altos grados culturales, porque además de ello también producían elementos artesanales de alto valor, porque manejaban el fuego, entonces podían hacer piezas cerámicas de un gran valor técnico, conocían el tejido, conocían a fondo todo lo que era su biodiversidad y la utilizaban para la convivencia pacífica y la convivencia con la naturaleza sin agredir la naturaleza. O aún hoy nosotros podemos ver como un ejemplo de ello al pueblo Guarao, que convive con la naturaleza en nuestro hermoso delta del Orinoco sin agredir el territorio. Entonces aquí lo tenemos cada modo de producción y estos modos de producción crean sus formas particulares de producir y de manejar y de domesticar el espacio. Es un cierto orden histórico-espacial de objetos y formas que es paralelo a los órdenes sociales y políticos. Y estos órdenes sociales y políticos, a su vez, organizan el orden histórico. Y todo esto no es un subproducto social y político, sino que es un todo, tal como lo podemos ver desde la teoría de la complejidad, es más que la suma de sus partes. Este todo es más que la suma de sus partes. Desde estos mismos tiempos remotos del poblamiento de lo que hoy nosotros conocemos como Venezuela, podemos ver que hay una línea de tiempo en espiral, una línea de tiempo decimos, porque así se dice desde el punto de vista gráfico, pero desde el punto de vista histórico son espirales. Un tiempo de más de 14.000 años de historia de nuestros antepasados en sociedades comunitarias, solidarias, igualitarias y que apenas en algunas de ellas se comenzaba a insinuar la estratificación social. ¿Por qué razón? Porque como eran sociedades igualitarias y comunitarias, cada uno de los componentes tenía su desarrollo, sus responsabilidades. Comprendemos así
que el origen de estas prácticas de solidaridad raza, que todavía hoy constituyen nuestra manera de ser como nación, eh, vemos en muchas de las características de lo que somos como país, que aún podemos ver que ese pasado vive en nosotros, no solo en los componentes fundamentales de nuestra dieta, como es el maíz, la yuca, el ñame, sino que siguen siendo eh, eh, las especies americanas como el tomate, la piña, la guanábana, todas estas especies americanas que cultivaron nuestros pobladores originarios, como les comentaba, y no solamente que cultivaron, que domesticaron, pero no tanto así como la domesticación de nuestros espacios, también domesticaron todo lo que tiene que ver con nuestro con el espacio físico. Cuando yo les hablo de los camellones, de las mesetas, de los montículos, eso también es la domesticación del espacio físico. Entonces vemos que en la mayoría de nuestras ciudades hoy día, eh, sobre, sobre lo que eran los espacios de nuestros ancestros, se fundaron ciudades que hoy conocemos en los Andes venezolanos, en el oriente, en el centro. Entonces, la mayoría de estas ciudades tuvieron su origen en poblaciones indígenas y estas localidades determinaron la configuración de nuestro espacio territorial. Entonces, esta organización de las ciudades produce un ordenamiento que da valor propio a las comunidades y que estas acciones a su vez se dan asegurando la unidad de lo continuo y lo discontinuo. Como les decía, esto tiene bastante que ver todo este desarrollo teórico que se realiza desde lo antropológico, desde lo histórico, desde lo geográfico, tiene mucho que ver con la teoría de la complejidad. Por tanto, la historia de estos espacios sociales sirve para periodizar el desarrollo de los procesos productivos en la medida en que, como espacio y como paisaje, este es testimonio de un modo de producción de una o varias o de todas sus fases. Es una sociedad con su modo de producción que crea paisajes, crea formas espaciales concretas que pueden perdurar y trascender en el tiempo histórico de dicha sociedad. Esta trascendencia significa muchas veces, la mayoría de las veces, la resemantización de las funciones sociales de la forma. De allí conocemos las iglesias, las casas de visitación, los edificios administrativos y demás, representando una especie de superposición de los diversos sistemas sociales. Sobre esto y sobre todo lo que era el desarrollo de los diferentes espacios de nuestros ancestros, los pueblos caribes, Araguap, conseguimos que algunos pueblos como los cariñas han tenido y siguen teniendo por su parte una profunda influencia en la conformación de los valores que sustentan y siguen teniendo mucha incidencia en la soberanía de nuestra nación venezolana. Cuando nosotros hablamos de conocer y darle nuevos valores, nuevos contenidos políticos a los componentes de la historia venezolana desde lo indígena, eh, desde el tipo de jefatura que llevaron adelante algunos de nuestros ancestros, hombres y mujeres, podemos poner como ejemplo de estos hombres y mujeres, al jefe Guaycaipuro, Terepaima, Apacuana, Tamanaco, Tiuna, Paramaconi, que permanecen sus nombres en la historia porque no fue posible para los que intentaban encubrir todo lo que había sido nuestros pueblos originarios, que eran los encargados de la colonización, tanto los sacerdotes católicos que venían a evangelizar, como los guerreros y colonos que llegaban a tomar nuestros territorios, no pudieron desaparecer los nombres de muchos de estos representantes de nuestra ancestralidad. Entonces, vemos cómo existieron grandes rebeliones en el Caribe, rebeliones que no solamente tenían que ver
con lo que llamaban los españoles, que eran las guerras internas entre las diversas tribus, sino que ya ellos estaban informados porque nuestros ancestros, tanto de aquí de la tierra firme como lo de las islas, se comunicaban. ¿Cómo nosotros podemos decir hoy día que ellos se comunicaban? Y esto lo podemos ver en algunos de los textos que les mandé, el trabajo que realicé sobre el capítulo de la población de Brito Figueroa, porque si la domesticación de un alimento tan central para nuestros pueblos por su contenido religioso como por su contenido, su valor que llegó hasta ser una moneda como lo es el cacao, que es un producto amazónico, llegó hasta el norte de este continente, hasta los pueblos mexicas, hasta los pueblos de mayas, hasta los pueblos más allá de estos territorios, porque nuestros pueblos se comunicaban y por eso vemos algunos giros en los idiomáticos entre los caribes, entre los arahuá, que nos dicen y que nos dan, según los trabajos de los antropólogos, y nos dan registro de cómo se movían nuestros ancestros en el territorio. Podemos decir que más o menos en todo lo que tiene que ver con la región orinoquense, era necesario mostrar eh, cómo estos pueblos lograban alcanzar una clara definición de lo que era su territorio, no solamente por los petroglifos que han dejado a lo largo de este territorio, por todo lo que aún permanece dentro de las culturas de nuestros hermanos Yanomami, de los hermanos Piaroa, de los hermanos Guarao, de los hermanos Guayuya, más hacia el occidente, que permanecen en lo que son sus idiomas originarios, sino que por lo menos de mi parte, les confieso que siempre me dio mucha intriga el tema de todos estos petroglifos gigantescos que hay en el Orinoco y en todo lo que tiene que ver en nuestro estado de Amazonas. Hay cualquier cantidad de petroglifos en nuestro estado Bolívar, aquí en nuestro Guaraíra Repano. Entonces, eh, me puse a hacer la investigación al respecto y así como nosotros hoy cuando andamos por la autopista vemos las señalizaciones estas verdes que nos dice a tantos kilómetros va de Caracas a Maracay, va a llegar ya a Valencia, va llegando a Barquisimeto, está entrando a tal sitio, está a tantos kilómetros. Esa era más o menos la característica. No solamente señalaba los espacios y las distancias, sino que estos petroglifos también eran señalizaciones de la producción y de las plantas endémicas, de todo lo que tenía que ver con la diversidad de esa zona. También tenía que ver con simbología religiosa. Cuando les hablaba del cacao y les decía que era un producto con una gran simbología religiosa, era porque era y es, actualmente también lo sigo siendo, un producto tan preciado que llegó a ser utilizado como moneda de cambio en los territorios nuestros. Más adelante, en los territorios centroamericanos y en el norte, llegó a ser la bebida de los dioses. Eso es muy hermoso. Entonces, ¿qué más podemos encontrar nosotros que nos dé un, que nos diga desde allá, desde esos tiempos ancestrales, que nos diga cómo era la vida de nuestros ancestros? Lo podemos encontrar en, en la forma como habitaban el territorio. Nos los dice la profesora Iraida Vargas, nos los dice de la siguiente manera. Cuando nosotros en este territorio no conseguimos grandes estructuras arquitectónicas como en otros espacios, es porque estos modos de producción, como el modo de producción tropical de la yuca, le permitían a nuestros ancestros ser más libres. En cambio que el modo de producción teocrático, que era el de maíz, era el que permitía
que ellos se asentaran durante mucho más tiempo, nuestros ancestros se asentaran durante mucho más tiempo en un territorio. El desarrollo de estos modos de producción se dieron en todo el país, pero fundamentalmente con mucho más desarrollo en la zona andina y en la zona andina y en algunas zonas montañosas en Oriente, lo que hoy nosotros conocemos como la zona de los Quiriquires, en el estado Monagas. Es una de las zonas donde se conseguía con más fuerza lo que es todos los elementos que permitieron conocer la domesticación de un maíz que nosotros conocemos como el maíz cariaco, que es de la zona sucrense. Entonces, estos son marcadores, marcadores antropológicos que nos permiten a nosotros, los historiadores, desde la visión de la transdisciplinariedad o, como se llamó en algún momento desde la Escuela de los Anales, el uso de las disciplinas auxiliares para poder realizar estudios históricos desde la visión de otras disciplinas.